Buenas tardes a todos, estamos en diseño asistido y simulación electrónica y hoy vamos a seguir trabajando en el KiCad con este circuito que ya veníamos haciendo, el de 555, utilizado como baliza, ¿no? Para hacer destellar estos dos LEDs. Entonces, bueno, una cosita que nos había quedado pendiente era el tema de llenar el rótulo, que yo lo hice acá abajo. Bueno, es básicamente viniendo acá a Page Settings y completando todos los datos nuestros. Cuando le damos OK nos van a aparecer acá el rótulo completo, ¿no? Que es una de las cosas que pedía la consigna. Además de esto, yo lo que hice fue agregarle una bornera que está acá arriba y asignarle su respectivo footprint o componente físico, ¿no? Que es una bornera de tipo Terminal Blocks o T-Blocks, es así como suelen aparecer en los programas de diseño, ¿no? Es la famosa bornerita de color azul que le ponemos a los circuitos. Entonces, bueno, una vez que tenemos hecho todo esto, que sería digamos, el circuito esquemático y la asignación de componentes, tenemos que darle guardar, ¿sí? Lo podemos hacer desde acá o desde acá. Yo en este caso, como ya lo hice, no tengo la opción, pero bueno, es muy importante que queden las últimas modificaciones, ¿sí? Que hayamos realizado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es crear la netlist. ¿Qué es la netlist? Bueno, viniendo acá arriba tenemos esta opción de generarla. Como les decía, ¿qué es la netlist? Bueno, la netlist es un archivo que vincula todas las etapas del diseño. O sea, este archivo tiene información de todos los componentes que nosotros vamos eligiendo en la asignación de componentes, lo relaciona con el esquema eléctrico, ¿sí? Y nos permite exportar esta información a PCBNew para que cuando nosotros vayamos a la ventana que nos permite hacer la placa, ¿sí? Podamos llevar esos componentes que asignamos. Por eso les decía que es muy importante guardar los últimos cambios, porque cuando nosotros vengamos acá y generemos la netlist, yo en este caso yo la tengo generada, le voy a dar guardar. Cuando generemos la netlist, que es este archivo .net, va a quedar con los últimos cambios que hayamos guardado. Si nosotros hacemos una modificación y no guardamos los cambios, por más que creemos la netlist, la misma no va a estar actualizada, ¿sí? Y eso va a hacer que nosotros nos llevemos la netlist, digamos, sin las modificaciones que realizamos y vamos a llevar errores, ¿sí? Exportar errores a la próxima etapa del diseño. ¿Cuál sería la próxima etapa del diseño? Bueno, como les decía yo, PCBNew o PCB Layout. Cuando nosotros venimos acá, abrimos esta ventana, nos vamos a encontrar con, digamos, con una ventana de fondo negro, ¿sí? En este caso, que es, digamos, la ventana donde vamos a realizar nuestro diseño. Entonces, bueno, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que traer los componentes que ya asignamos desde el esquema. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante la netlist. Venimos acá y vamos a cargar la netlist. Digamos, si ustedes, yo en este caso yo lo hice previamente, si no lo tienen, van a tener que venir acá y buscar el directorio específico donde está guardada la netlist, que es este archivo que contiene toda la información del diseño actualizada. Cuando nosotros le demos acá Updates, nos van a aparecer los componentes que nosotros seleccionamos previamente. Entonces, bueno, si hay algún error va a salir acá. Así que tengan en cuenta, ¿sí? Tengan en cuenta acá esta ventanita, porque acá si hay algún error nos va a salir y nos va a decir, como por ejemplo, no sé si elegimos mal un footprint o algo, nos va a decir error, no sé, no coincide la cantidad de pines o alguna acotación que tenga para darnos el programa. Entonces, bueno, cuando vengamos acá a Update PCB, fíjense, ya nos aparecieron todos los componentes y estamos en condiciones de ubicarlos en el plano de trabajo, fíjense, que tenemos acá. Entonces, bueno, ahí ya tenemos exportada nuestra netlist. Bueno, el paso siguiente sería crear el contorno de la placa, ¿sí? Para crear el contorno vamos a tener que hacer un rectángulo, básicamente, en una capa determinada. Bueno, para hacer ese rectángulo, digamos, vamos a tener que modificar la grilla, porque esta grilla no es muy conveniente para las distancias que manejamos nosotros. Nosotros vamos a manejar, digamos, distancias que estén en milímetros. Si nosotros usamos esta grilla, que es 1,27, que sería la distancia que hay entre los puntitos, digamos, no vamos a poder hacer una línea de una determinada longitud en milímetros, como es lo que vamos a buscar.
Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es poner una grilla de 1 milímetro. ¿Por qué aparece entre paréntesis acá otra unidad que es el mils? Bueno, la unidad que es el mils es la milésima de pulgada. Bueno, esta unidad es muy útil en diseño porque cuando nosotros vemos un datasheet, por ejemplo el de 555, suelen darnos las magnitudes tanto en pulgadas como en milímetros, porque es así, digamos, como está ya estandarizado para los componentes. En este caso nos está diciendo que, por ejemplo, entre las dos patas hay 0,1 pulgada, que son 2,54 milímetros. El mils es la milésima de pulgada, ¿sí? Y es una unidad que nos mantiene dentro de esos parámetros y se usa mucho para el diseño. Pero bueno, no le vamos a dar tanta bolilla a eso, ¿sí? Y vamos a trabajar en milímetros, que es como estamos acostumbrados nosotros a trabajar. Entonces, bueno, como les decía, necesitamos generar el contorno. Bueno, ¿qué criterio vamos a usar para elegir el contorno? Bueno, en relación a la cantidad de componentes que tenemos, vamos a darle un tamaño a la placa. En este caso, digamos, se lo voy a decir yo, la placa la vamos a hacer de 5 por 3 centímetros. Entonces, bueno, vamos a tener que crear un contorno de esas dimensiones. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que ponerle cotas, ¿sí? Y en base a las cotas, para no tener que andar contando cuadraditos de la grilla, vamos a generar ese contorno. Bueno, pero algo que les quería comentar, algo que antes que es muy importante, es esto que tenemos acá al costadito, que ya estuvimos hablando en el otro video, ¿sí? Pero vamos a hacer especial hincapié ahora. ¿Por qué? Acá tenemos las layers. Las layers o las capas, ¿sí? Se identifican con colores. ¿Por qué son muy importantes? Bueno, porque cada capa tiene un significado físico distinto y en el programa es representado por un determinado color. Por ejemplo, la capa Front Cooper, ¿sí? Tiene color rojo y, digamos, si nosotros hacemos pistas con este color, son pistas que van a estar del lado de arriba de la placa. Esto, bueno, se utilizaría para diseño multilayer, o sea, para placas que sean de doble faz, que tengan cobre de los dos lados. Nosotros no vamos a hacer ese tipo de diseño, pero el programa nos permitiría, por ejemplo, hacer un diseño que tenga pistas tanto el lado de arriba como el lado de abajo. La capa que vamos a usar nosotros es la de color verde, que es la Bottom Cooper, ¿sí? O Back Cooper, que es el cobre del lado de abajo. O sea, los componentes van a estar del lado de arriba, como son True Hole, de agujero pasante, se van a conectar a la parte de abajo y las pistas van a ser de color verde. Las pistas de color rojo las vamos a usar para hacer puentes, ¿sí? Que van a estar permitidos los puentes y vamos a, no sé, usar como mucho 2 o 3 puentes en la medida que lo necesitemos. Mientras menos puentes tenga, mejor. Entonces, bueno, las otras capas, bueno, importantes son, por ejemplo, la capa margin, que es la capa de bordes. Se puede usar esta o se puede usar también esta, Edge Cuts. Después también tenemos capas de significado configurable por el usuario, o sea, de propósito común, que nosotros podemos asignar un criterio y decir lo voy a usar para esto. Bueno, para eso están esas capas. Y después también tenemos, bueno, capas de serigrafía, por ejemplo, ¿no? La serigrafía es todo lo que queda impreso en la placa del lado de arriba, ¿no? Como por ejemplo acá de 1, los nombres de los componentes, de 2 y toda esa información va a estar en la placa y se llama serigrafía. Toda esta información es muy importante porque cuando se mandan a fabricar las placas, bueno, esto está determinado, ¿no? En el programa. Entonces, bueno, fíjense que cada capa tiene un color. Eso es lo más importante, porque en base a eso es la interpretación que le vamos a dar nosotros a lo que veamos acá en pantalla. Entonces, bueno, vamos a crear el contorno. Entonces, vamos a tener que primero hacer las dimensiones. Pues dijimos que lo íbamos a hacer de 5 por 3. Y vamos a usar una capa de, como esta, por ejemplo, como es, de significado configurable por el usuario, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a hacer una cota de 5 por 3, o sea, 50 milímetros. Acá la importancia, ¿no? de tener la grilla. Fíjense, yo cada vez que me muevo, me estoy moviendo un puntito de la grilla. Y ese puntito es 1 milímetro. Si tuviera la otra grilla, no podríamos cerrar nunca, por ejemplo, una cota de 50 milímetros.
porque nos quedaría en múltiplos de una unidad que está en pulgadas. Así que bueno, por eso el tema de la grilla. Igual la grilla se puede ir modificando a medida que ustedes van haciendo el diseño, si les sirve otra grilla, bueno, lo pueden ir cambiando. Eso es importante también. Entonces bueno, vamos a hacer esta cota que nos va a servir para marcar el perímetro de la placa. Entonces bueno, ahí tenemos de 50. Y 30 milímetros. 30 milímetros, que va a ser la placa de 5×3. Entonces ahora que tenemos la cota, fíjense, vamos a venir acá a la capa margin y vamos a trazar una línea, ¿sí? Line, que va a simbolizar, digamos, el contorno de la placa. Entonces venimos así y trazamos la línea que nos va a servir el contorno en relación a las cotas. Si no tuviéramos las cotas, tendríamos que estar contando los cuadraditos de la grilla. Así que bueno, por eso usamos la cota. Además de que también nos va a brindar información al diseño. Cuando yo vea, digamos, en una imagen las cotas que ustedes eligieron, me voy a dar cuenta enseguida del tamaño de la placa, más allá de que no tenga el archivo de fabricación. Entonces bueno, ahí ya tenemos nuestro contorno de 5×3. El próximo paso sería ubicar los componentes, ¿no? Entonces bueno, el tema de la ubicación de los componentes es en base al criterio que tenemos nosotros como diseñadores. ¿Por qué les digo esto del criterio? Por ejemplo, no podemos poner un conector como el que les decía yo, el conector la típica bornerita azul en el medio de la placa. ¿Por qué no podría estar ahí? Y bueno, porque cuando nosotros querramos hacer la conexión, ¿sí? Si usamos una bornera, pues vamos a hacer una conexión cableada. Entonces, si está en el medio de la placa, no va, digamos, no va a ser muy cómoda esa conexión. Entonces, bueno, las borneras siempre van a ir contra el borde de la placa. Esto, bueno, igual que en el esquema, ustedes se posicionan y presionan la tecla M y pueden mover el componente, ¿no? Lo mismo pasa con el potenciómetro. El potenciómetro tiene que estar en el contorno de la placa, porque si nosotros lo ponemos en el medio, no va a ser una placa, digamos, que nosotros podamos, con un potenciómetro que nosotros podamos ajustar con facilidad. Para que se pueda ajustar con facilidad o asimismo se pueda poner también un gabinete y sacar al exterior ese potenciómetro, va a tener que estar ubicado contra el borde de la placa. Y es ahí donde lo vamos a ubicar. Estas son todas cuestiones de criterio que vamos a ir tomando como diseñadores. Después, bueno, los LEDs, por una cuestión de visualización, los vamos a colocar en el otro extremo. Ustedes igual tienen que hacer otro circuito, pero yo les voy ya dando criterio y ustedes en base a esto que les voy comentando lo podrán o no aplicar al diseño que hagan ustedes. Entonces bueno, yo voy a ubicar mis LEDs contra el borde. En este caso yo ya estuve trabajando un poco en este circuito, por eso digamos terminé viendo que las conexiones quedaban mejor así y ustedes tendrán que ir formando un poco ese criterio a medida que vayan trabajando. Algo que es muy importante ver cuando hagan las conexiones es el tema de estas líneas blancas que tenemos acá. Estas líneas blancas nos esquematizan las conexiones, porque ustedes imagínense que por cada pista que quieran hacer, si tienen que volver al esquemático para ver cómo es la conexión o estar trabajando con un papel en la hoja, sería un poco incómodo. El programa nos muestra ya todas las conexiones en líneas de color blanco. Entonces eso nos permite, por ejemplo, ver que si yo tengo estas conexiones en el capacitor, ahí los cables, las pistas estarían cruzadas. Entonces sería mejor, por ejemplo, rotarlo. De esa manera yo no estaría cruzando las pistas y estaría evitando tener que poner un puente, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, otra cosa que también es importante es dejar espacio entre los componentes y el contorno de la placa, porque por ahí también vamos a tener la posibilidad de pasar pistas. Todo esto con la idea siempre de minimizar la cantidad de puentes, o sea, de hacer todas las pistas posibles del lado de abajo. Todo eso tiene mucho que ver con cómo ubicamos los componentes.
Entonces, bueno, yo acá voy a mover el 555, lo voy a ubicar acá, y finalmente voy a ubicar las resistencias. Fíjense, voy presionando la tecla M y cuando la quiero rotar toco la tecla R. En este caso, ven, para que me queden las pistas, si yo lo pongo así, me estoy cruzando los cables. Entonces lo voy a colocar así. Y ustedes ahí van a ir viendo cómo queda mejor. Como verán, no hay una sola forma de ubicar los componentes. Esto depende del diseño. Así que por eso estamos trabajando en base a criterios. Cada diseñador va a ir tomando sus criterios. Entonces, bueno, ahí vamos a ubicar las resistencias. Voy a volver acá con la tecla M, roto. Y bueno, de esta manera yo ya estoy viendo que los cables no están muy cruzados. O por lo menos no es bastante directa la conexión. De esta manera. Bueno, ahí ya tenemos ubicados los componentes. ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, ya podríamos ir empezando a hacer las pistas. Como yo les comentaba, las pistas van a estar en la parte de abajo del cobre, ¿no? En Back Cooper Layer. Bueno, ¿cómo se hacen las pistas? Viniendo acá a esta lineita que dice Root Tracks. Las tracks son las pistas, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, cliqueamos acá, podemos llevar nuestra pista hacia el otro extremo. Pero bueno, una cuestión que digamos que tenemos que tener en cuenta, es muy importante, es el tema del ancho de las pistas. Esta pista es muy finita, si es una pista de 0,25 milímetros, con su equivalente en mils al costadito. Nosotros queremos hacer pistas de 1 milímetro al menos, porque esto está pensado para hacer digamos, armar las placas por el método del planchado, como hacemos en la escuela. Y si nosotros hacemos pistas tan finitas, no lo vamos a poder hacer por ese método. Entonces, bueno, tendríamos que buscar la manera de hacer pistas más grandes. Y cuando venimos acá y queremos modificar las pistas, no encontramos otras pistas. Entonces vamos a tener que venir acá a editar el tamaño de las pistas. Y tenemos acá un board setup que nos permite crear nuevas tracks, que son pistas, digamos, vías, que son conductos que pasan desde abajo hacia arriba de la placa, el agujero, ¿no?, que va a tener la vía y demás cuestiones que no vamos a profundizar tanto, pero bueno, sí vamos a hacer una pista de 1 milímetro. Vamos a venir acá y vamos a agregar una pista de 1 milímetro y le vamos a dar a aceptar. Cuando le demos a aceptar, esta pista ya va a estar disponible acá para usar. Esto es porque nosotros podemos ir, digamos, seleccionando, podemos ir creando nuevas pistas y trabajar con muchos espesores de pistas. Por ejemplo, si tuviéramos determinados tamaños para alimentaciones y pistas de señal, pistas de, no sé, microcontroladores, por ejemplo, más finitas, y pistas de alimentaciones más gruesas. Nosotros vamos a trabajar con un único tamaño de pistas, y entonces lo vamos a setear, lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a tocar más. Cuando vengamos acá, vamos a poder rutear. Y ahí ya ven que el tamaño de la pista es considerable, ¿no?, en relación a cómo veníamos trabajando. Entonces, bueno, ahí nosotros podríamos ir empezando a rutear y podemos ir viendo. Fíjense que yo acá, por ejemplo, me quiero unir con este punto y acá me crucé. Bueno, supongamos que yo no tengo otra manera de llevar la pista, ¿no? Fíjense, como yo dejé espacio, puedo ir por el contorno, que eso es una digamos, opción bastante utilizada cuando hacemos diseño. Pero bueno, en el caso de no tener esa opción, llegado a la última instancia, vamos a hacer puentes. Los puentes los vamos a hacer acá, en Front Cooper. Fíjense que si yo lo quiero pasar por arriba, el programa mismo no me deja. Me dice, no, te estás chocando, busca otro camino. Sin embargo, si yo vengo con una pista de color rojo, ahí me deja. ¿Por qué? Porque bueno, la pista de color rojo va por arriba de la placa. Nosotros la vamos a usar para hacer puente. Entonces yo, bueno, ahí, fíjense, puedo cruzar pistas rojas con pistas verdes. No, pero bueno, esto es más que nada para lo último.
Eso es con todo lo que tiene que ver con el tema de las pistas y del ruteo, que igual vamos a seguir viendo en otro video. Pero bueno, además de eso, otra de las cosas que tenemos que hacer es ubicar el nombre en la placa, ¿no? Eso lo vamos a hacer en el cobre, para que cada diseño esté personalizado. Entonces, bueno, yo seleccionando acá la capa de arriba y viniendo sobre el plano, voy a cliquear y voy a poder escribir en mi capa Boats on Cooper, o sea, del lado de abajo, voy a poder escribir. Entonces, pongo mi nombre y lo selecciono. Lo coloco en la placa, fíjense que está espejado, esto es para que cuando nosotros lo imprimamos se lea correctamente. Entonces, bueno, ahí tenemos una de las cuestiones más importantes del diseño en relación a lo que yo les pido, ¿no? Que es que hagan el contorno, que le pongan el nombre, y otra de las cosas que se pide es que rellenemos toda el área que sobra, o sea, que tenga, digamos, las pistas y que todo el contorno tenga cobre, no quede vacío. Bueno, este es un paso que se hace lo último, pero yo lo voy a hacer simplemente para mostrarlo acá, antes de terminar el diseño, es cómo hacer ese relleno que les pide la consigna. Básicamente es acá, agregando Add File Zones, agregando zonas de relleno. Entonces, si nosotros venimos acá y cliqueamos, vamos a hacer, digamos, zonas de cobre. Es relleno esto, básicamente. El relleno, digamos, se puede conectar con la alimentación, con 9 volt, se puede conectar con GND, lo que se denomina plano de masa, se puede conectar a los distintos componentes que tenemos, o también se puede, digamos, no especificar y poner no net y que esto quede simplemente como un área de relleno. Esto es para que, bueno, cuando nosotros hagamos la placa, no tener que quemar todo el cobre extra, sino que poder dejarlo y tener un diseño, digamos, que salga más rápido, ¿no? En el caso de hacerlo en percloruro férrico. Entonces, bueno, cuando yo seleccione acá que, digamos, el cobre va a estar del lado de abajo y le ponga no net, me va a dejar hacer el contorno. Entonces yo voy a seleccionar todo el contorno de mi placa. También se le puede dar otra forma, ¿no? Pero yo en este caso voy a seguir el contorno que utilicé. Y cuando lo cierre, automáticamente ya me va a rellenar todo. Como ven acá, yo no terminé de hacer el diseño, pero cuando esté el diseño terminado, ustedes van a ver que las pistas van a estar separadas del plano, que esa es la idea, ¿no? Porque si no, si esto tiene contacto, se me pone todo en cortocircuito. Así que bueno, esto lo voy a eliminar y hasta acá vamos a llegar con este video de la primera etapa de diseño con KiCad.